En este capítulo estudiaremos todo lo concerniente a la elipse, para la cual diseñaremos una herramienta didáctica que nos permita visualizar la dinámica de cada uno de los elementos de la elipse. La elipse tiene muchas aplicaciones en otras ciencias. Por ejemplo, Kepler fue el primero en establecer que la órbita que siguen los planetas es de forma elíptica. La elipse y la astronomía tienen mucha relación. También se afirma que la trayectoria que siguen los electrones dentro del átomo tiene forma elíptica. La elipse también tiene muchas aplicaciones en el campo de la óptica, porque es utilizada para diseñar y construir muchos instrumentos ópticos. La elipse es usada también en el diseño y construcción de obras civiles, para el diseño de techos en formas elípticas o salones en formas elípticas. También la utilizan en la ingeniería para diseñar y construir muebles, para el diseño y construcción de los lentes, diseño y construcción de balones en forma elíptica y así sucesivamente. Por eso le invitamos a conocer y analizar bien la elipse y sus aplicaciones. Veamos el concepto de elipse. Aquí podemos apreciar tres conceptos de elipse. El primer concepto, un concepto simple, que nos dice que es una curva cerrada, plana y simple. Es un concepto que necesita más estructuración y análisis. El segundo concepto nos dice que la elipse es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos llamados focos es una constante. Vamos a explicar este concepto. Aquí están los dos puntos fijos, foco 1 y el foco 2. La distancia del foco 1 a un punto de la elipse que llamamos P, más la distancia del foco 2 a este punto P, si sumamos estas dos distancias, nos va a dar una constante. ¿A qué es igual esa constante? A 2A. ¿Quién es A? A es la distancia del semieje mayor. En otras palabras, 2A es la distancia que tiene el segmento del eje mayor, comprendido entre menos A y A. Entonces, el concepto de elipse es que es el conjunto de todos estos puntos que están en la línea roja, tales que si calculamos las dos distancias que hay comprendidas entre esos puntos y los focos y sumamos esa distancia, nos va a dar siempre la longitud del eje mayor. El tercer concepto de elipse es parecido al segundo. Es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano que cumplen la siguiente condición. ¿Cuál es la condición? Que al dividir esta distancia focal a un punto P entre la distancia del punto P a la directriz de la elipse, me va a dar una constante que voy a llamar E o excentricidad de la elipse. Esa constante de excentricidad de la elipse va a estar comprendida entre los valores de 0 y 1. O sea, es una razón, pero va a dar una constante. Ese es otro concepto que utilizamos para la elipse. Vamos a mirar los elementos de la elipse. El primer elemento, el foco. ¿Qué son los focos? Son dos puntos fijos dentro del área de la elipse, pero que están ubicados en el eje focal. El eje focal es la línea recta que pasa por los focos de la elipse. El eje secundario, que es este, el eje secundario. El eje secundario es la mediatriz que pasa por el centro de la distancia entre los dos focos. El centro, este punto, es la intersección de los dos ejes, del eje focal y del eje secundario. Los radiovectores es la distancia que hay de un foco a cualquier punto de la elipse y del otro foco a cualquier punto de la elipse.
Las distancias estas se conocen como radiovectores. La distancia focal es la longitud que mide el segmento comprendido entre los dos focos. Los vértices están formados por los 4 puntos que intersectan los ejes de la elipse. Un punto aquí, que es la intersección de la elipse con el eje focal. Este es otro punto aquí, otro vértice, que es la intersección de la elipse con el eje secundario. Este es otro punto, que es la intersección de la elipse con el eje focal. Y este es otro punto, que es la intersección de la elipse con el eje secundario. El eje mayor es el segmento, el eje mayor va a ser el segmento que hay desde un vértice que está en el eje mayor con la elipse hasta el otro vértice de la elipse con el eje mayor. O sea, es el segmento. Otra palabra, el eje mayor es la longitud del segmento comprendido entre los dos vértices que se encuentran en el eje mayor. El eje menor es el segmento comprendido entre los dos vértices que se encuentran en el eje secundario. Eje de simetría. Los ejes de simetría están formados por el eje focal y el eje secundario. Y también tenemos el centro de simetría, que es el centro de la elipse. Esos son los elementos que utilizamos para la elipse. Son elementos que debemos analizar y comprender para entender bien lo que es la elipse. La excentricidad de la elipse, que se utiliza para un concepto de la elipse, que es una razón comprendida entre quién. Miren esta razón. Es la razón comprendida aquí entre la distancia C. ¿Quién es la distancia C? Es la semidistancia focal, o sea, la mitad del segmento que une a los dos focos. Es la letra C. C es la longitud que hay del centro de la elipse a uno de sus focos. Y A es la distancia que hay del centro de la elipse a uno de los vértices del eje mayor. Entonces, si realizamos el cociente entre el semieje focal y el semieje del eje mayor, obtenemos una constante que se llama excentricidad de la elipse y está comprendida entre 0 y 1. Aquí hay otra forma de calcularlo. Miren que por el teorema de Pitágoras, cuando ubicamos el punto de la elipse aquí, que nos genera un triángulo rectángulo, si A es la hipotenusa, B y C son catetos, entonces por Pitágoras tenemos esta relación. Y sustituimos, despejamos el valor de C, lo reemplazamos en la excentricidad, y A, que es la longitud del semieje del eje mayor. Entonces nos quedaría así expresado en función de A y de B. ¿Quién es A? La longitud del semieje mayor. ¿Y quién es B? La semidistancia o la mitad de la longitud del eje menor. Las directrices de una elipse. Vamos a analizar la directriz de una elipse. Cada foco de la elipse está asociado a una recta paralela al eje menor. Esa recta paralela al eje menor es la directriz, pero esa recta llamada directriz debe estar ubicada en un punto específico, de tal forma que si realizamos el cociente entre el foco de esa directriz, a un punto P de la elipse, y lo dividimos entre la distancia que hay del punto P a la directriz, me debe dar la excentricidad. Acuérdense que la excentricidad se calcula como la razón que existe entre la distancia del semieje focal y la semidistancia del eje mayor. O sea, también se consigue la excentricidad. Entonces, otra forma de definir el concepto de elipse es utilizar la excentricidad de la elipse. En este caso, hacen uso de la directriz. Cada foco debe estar asociado con una directriz, pero la unión de ellos es la excentricidad. La excentricidad es una constante.
Aplicaciones de la elipse. La elipse tiene muchas aplicaciones. Una de ellas es para describir las órbitas de los planetas en nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar tiene como centro, entre comillas, el Sol, pero el Sol está ubicado en uno de los focos de la elipse. Entonces, la trayectoria que tienen los planetas en nuestro sistema solar es elíptica. Una de las aplicaciones de la elipse es describir la trayectoria de los planetas en un sistema. Otra aplicación de la elipse es que tiene muchas propiedades similares a la parábola para la reflexión de haz de luz. Entonces se utiliza para el diseño y construcción de muchos instrumentos ópticos. ¿Por qué? Porque permite muchas propiedades de reflexión. De tal forma que si usamos un emisor en uno de sus focos de la parábola, este va a emitir señales, luces, ondas que van a ser reflejadas y van a ser concentradas en el otro punto focal. En medicina hay aparatos que son diseñados en forma de elipse, como es uno para desintegrar cálculos renales, que se llama el litotriptor, en el cual colocan una fuente emisora de calor y de radiaciones de ondas intraacústicas para desintegrar el cálculo. Entonces, la fuente, en uno de los focos, colocan la fuente que emite ondas intraacústicas y en el otro foco lo hacen coincidir donde están los cálculos renales, de tal forma que cuando llegan las ondas al otro foco serían para destruir los cálculos renales y de esa forma se desintegran los cálculos de los riñones. Otra aplicación es la construcción de estructuras civiles, como son techos o salones grandes o estadios en forma de elipse, los cuales permiten o faciliten la comunicación entre los dos puntos focales. Otra aplicación de la elipse es el diseño y construcción de muchos objetos o cosas, como son mesas o artículos en forma de elipses, aretes, los lentes, la misma estructura de nuestros ojos es elíptica. La construcción de balones de fútbol americano es elíptica. Y así sucesivamente hay muchas otras cosas donde se aplican la elipse. Bueno, en este proyecto vamos a crear una herramienta dinámica para comprender bien cada uno de los elementos de la elipse. Aquí tenemos los pasos para la construcción de esta herramienta dinámica. Tenemos 9 pasos. Vamos a iniciar la construcción de esta herramienta dinámica para comprender cada uno de los elementos de la elipse. Nos piden que dibujemos una elipse en el primer paso, cuyo foco es el punto A y el punto B, y que la elipse pasa por el punto C. El punto A es 3,4 y el punto B 12,4. Vamos a ubicar esos puntos. Estamos aquí en GeoGebra y ubicamos el punto A, 3,4 y el punto B, 12,4. Nos dicen que la elipse pasa por el punto C, 9,7. Ubicamos el punto C igual a 9,7. Ahora vamos a trazar la elipse. Vamos a la barra de herramientas y cogemos elipse. Aquí está el recuadro azul, está seleccionada la elipse. Hacemos clic sobre los focos. Un foco es A, el otro foco es B. Y un punto por donde pasa es el punto C. Esta es la elipse. Esta es la ecuación de la elipse. Vamos a dar la forma x menos m al cuadrado más y menos n al cuadrado sobre el cuadrado igual a 1. Velo acá. Esta es la ecuación canónica de la elipse. Bien. Después nos dicen que ubiquemos un punto D en la elipse. ¿Qué punto D vamos a ubicar en la elipse? El punto 6,7. Que tracemos dos segmentos de A a D
y de B a D, o sea, de los focos a D y de B a D, o sea, A y B son los focos. Después calculemos la distancia entre esos dos segmentos. Nos ubicamos en el punto D y lo animamos. Que tracemos los ejes de la elipse, el eje focal y el secundario. Que calculemos el vértice de la elipse, que identifiquemos el eje mayor y el eje menor y elaboremos un texto dinámico. Entonces, vamos a ubicar el punto D, que va a ser el punto dinámico, allá en nuestra herramienta, que está en 6,7. Bueno, ahora vamos a ubicar al punto D. Seleccionamos el punto D que va en 6,7. Hago clic aquí y me sale el punto D 6,7. Le doy otro clic aquí en el punto, hago clic derecho, le doy en propiedades y cambio el color del punto. Voy a colocar un color rojo. Bien, ahora voy a trazar unos segmentos que van del foco A al punto D. Después trazo el otro segmento que va del punto B al punto de la elipse D. Esta distancia que hay del foco A al punto D es F. Le doy acá, vamos a seleccionar este segmento, clic derecho, y le doy propiedades. Y le doy acá en básico, que me muestre el nombre y valor. De igual forma, hago lo mismo con la distancia que hay del foco B al punto D de la elipse. Hago clic derecho, le doy propiedades, le digo que sea nombre y valor. La distancia que hay del foco del punto A al punto de la elipse vale 4,24. Y la distancia en este instante del punto B al punto D de la elipse vale 6,71. Si le damos acá en el punto D animación, miren cómo va variando el punto y su distancia. Entonces vamos a calcular ahora la distancia. Escribo acá suma distancia, que va a ser igual a ¿quién? Al segmento F y al segmento G. F más G. Aquí me dio la suma de la distancia de estos dos segmentos, que me da 10,95, que debe ser la longitud del eje mayor. Pero vamos a ubicar los ejes. Primero ubicamos el eje focal. Seleccionamos la línea recta. Hacemos clic sobre el foco A y sobre el foco B. El eje focal, la línea de eje focal. Si quieren, le dan a esta línea de eje focal, le dan un color diferente. Propiedades, color, a colocar un color azulito. Bien, entonces la línea del eje focal es la línea azul. Vamos a ubicar ahora la línea del eje secundario. Para el eje secundario es una mediatriz entre el segmento focal. Entonces buscamos una línea perpendicular o mediatriz, acá, la mediatriz entre quién, entre este punto y este punto, esta línea que está aquí. Bien, le damos un color diferente también a esta línea, hacemos clic derecho, le damos acá a propiedades y le damos un color. Vamos a poner un color más azulito. Bien, esta es la línea del eje secundario. Esta es la línea del eje focal. Vamos a calcular la intersección de los ejes y la elipse. La intersección de los ejes y la elipse son los vértices de la elipse. Entonces vamos a encontrar los vértices de la elipse. Para eso utilizamos la intersección. Hacemos clic sobre la elipse y sobre el eje secundario. Miren, me salió el punto F y el punto E, que son vértices en el eje secundario. Hago clic sobre el elipse y hago clic sobre el eje focal. Me sale el punto G y el punto H, que estos son los intersectos con la elipse. Miren, entonces ¿qué tenemos? 4 vértices. El punto G, un vértice. El punto F, otro vértice. El punto H, otro vértice. El punto E, otro vértice. Tenemos los 4 vértices de la elipse. ¿Por qué? Necesitamos conocer la distancia que hay en el eje focal.
vamos a ubicar el eje mayor. Utilizamos un segmento y hacemos clic sobre el vértice G y el vértice H. Y le damos otro color diferente. Damos clic, propiedades, lo voy a pintar verde. Este es el eje mayor. Este eje mayor tiene una longitud que es 10,95, verlo aquí. Esta longitud de 10,95 del eje mayor es la misma longitud de la suma de la distancia del segmento F y del segmento G, que son las distancias que hay del foco al punto de la elipse. Miren que aquí los segmentos están variando la longitud, pero siempre su suma se mantiene en 10,95, es constante, que es la distancia del eje mayor. Ahora, el eje menor, vamos a ubicar un segmento que hay del vértice F al vértice E. Bien, a este segmento le damos a un color también diferente. Damos propiedades, le damos otro color diferente. Miren, este es el eje menor y este es el eje mayor. Entonces ya tenemos la elipse, ¿con quién? Con los vectores, con los puntos de la elipse, con el eje mayor, el eje menor, el eje secundario y el eje focal. ¿Qué más nos piden? Nos pidieron la suma de la distancia, que da 10,95. Ahora vamos a crear un cuadro de texto dinámico. Entonces, rodamos la elipse, picamos acá el cuadro de texto dinámico, llamamos texto, vamos a ubicar el cuadro de texto dinámico aquí, donde vamos a explicar con este cuadro de texto dinámico los elementos de la elipse. Entonces escribimos la elipse. Ecuación. ¿A qué va a ser igual la ecuación de la elipse? El objeto C que está aquí. Vamos a objeto y hacemos clic sobre C minúscula. Aquí nos salió la ecuación de la elipse. Vértice. Vértices de la elipse. ¿Cuáles son los vértices de la elipse? Tenemos el punto G, un vértice. Ubicamos acá objeto. Ubicamos el punto G mayúsculo. ¿Cuál otro? Tenemos el punto F. Vamos a objeto. Ubicamos el punto F. Coma. Después tenemos el punto H, el otro vértice. Hacemos clic sobre H mayúscula. Y por último tenemos el vértice en el punto E. Hacemos clic sobre E. Verlo aquí. Enter. Eje mayor. ¿Quién es el eje mayor? El eje mayor es el segmento que está aquí. Segmento J. Minúscula, verlo aquí. Entonces, vamos acá a J. Eje menor. ¿Quién sería el eje menor? El segmento que está aquí, el segmento K. Buscamos acá el segmento K, ese es el eje menor. El eje mayor, que es el segmento J, y el eje menor, que es el segmento K. Distancia del foco al punto D de la elipse. Entonces, ¿quién es la distancia esta? Esta distancia es F. Buscamos a F minúscula y lo colocamos acá como texto. También calculamos la distancia del foco B al punto D. ¿Quién es esa distancia? G minúscula. Buscamos los textos G. Y por último tenemos la suma de la distancia, que sería igual a los objetos suma distancia, verlo aquí. Tenemos todos los elementos de la elipse, ya le damos OK y nos visualiza y podemos apreciar. Bien, en este cuadro de texto tenemos la información concerniente a esta elipse dinámica. Por ejemplo, la ecuación de la elipse
es x menos 7,5 al cuadrado sobre 29,98 más y menos 4 al cuadrado sobre 9,73 igual a 1. El vértice de la elipse, que son 4, los 4 puntos acá, 2,02,4 es 1, el segundo punto 7,5, 7,12, el otro punto es 12,98,4 y el último punto es 7,5, 0,88. El eje mayor, que tiene una distancia de 10,95, que es la suma de las distancias móviles. Miren que estas dos distancias, la distancia de los focos, del foco A al punto D y del foco B al punto D, están variando, pero su suma siempre va a ser constante, que es 10,95, que es la distancia del eje mayor. Y también tenemos el eje menor acá. Entonces, aquí hemos construido una elipse dinámica. Ahora vamos a apreciar el concepto que dice que es lugar geométrico del plano de todos aquellos puntos que cumplan la condición que la suma de la distancia del punto de la elipse a su foco es una constante. ¿Qué hacemos para apreciar esos puntos? Vamos acá, seleccionamos la elipse, damos clic derecho y le decimos objeto no visible. Y buscamos el punto D, que es el punto rojo. El punto rojo D, hacemos clic y le decimos que active el rastro. Miren que me está pintando la elipse. Este es el concepto de la elipse, lugar geométrico de estos puntos rojos en el plano, de tal forma que la suma de la distancia que hay entre cada uno de sus focos va a dar una constante. ¿Cuánto es esa constante en este caso? 10,95. Entonces, con esta herramienta podemos explicar y comprender bien cada uno de los elementos de la elipse, como fueron el eje mayor, eje menor, vectores de la elipse, o segmentos o distancias que hay de los focos a los puntos de la elipse, los puntos de la elipse, el eje focal, el eje secundario y sus vértices, que es el punto G, F, H y E. Vamos a mirar los otros proyectos. Una de las aplicaciones de la elipse en la ciencia es utilizada por la astronomía, la cual es una ciencia que estudia la estructura y composición de los astros o planetas. Esta ciencia se encarga de estudiar su localización, sus leyes, los movimientos, la energía y las propiedades que poseen estos astros celestes. Aquí tenemos el sistema solar. Lo hemos representado aquí en 2D. Ahorita lo vamos a mirar en 3D. Lo importante aquí es que el sistema solar de nosotros, ubicado en la Vía Láctea, se compone por 8 planetas. Estos planetas giran alrededor del Sol, pero giran en una órbita elíptica. Como sabemos que la elipse tiene dos focos, el Sol se encuentra ubicado en uno de los focos de esas elipses. Mercurio tiene su elipse, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sabemos que Plutón, por los estudios realizados por sus dimensiones astronómicas, no es considerado en la actualidad un planeta. Aquí lo importante es que la astronomía, la ciencia que estudia estos astros, permitió, por medio de las leyes de Kepler, predecir la trayectoria de los planetas, que no era circular, sino que es en forma elíptica. Aquí podemos apreciar una simulación en GeoGebra. Le puedo decir acá que se muevan los planetas y podemos observar el movimiento de los planetas en cada una de las órbitas. Tenemos Mercurio, Venus, Tierra y la Luna, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno se están moviendo. Este mismo movimiento, y el Sol está en uno de sus focos,
todos se están moviendo elípticamente. Para observar la información científica de cada uno de estos planetas, hemos creado acá los chatbots, unos cuadros de comprobación. Por ejemplo, Mercurio, me sale la información de Mercurio. La gravedad 3.7 metros sobre segundo cuadrado. La masa 3,285 por 10 a la 23 kilogramos. La duración del día es 58 días, 15 horas. La edad es 4,503 miles de millones de años. La distancia desde el Sol es 50 millones de kilómetros. De igual forma podemos apreciar la información de Venus. Tenemos la gravedad de Venus, que es 8,8, mayor que la gravedad de Mercurio. La duración del día es 116 días, 18 horas. La masa de Venus es 4,88 por 10 a la 24, mayor que la de Mercurio. La edad es 4,503 miles de millones de años. La distancia al Sol es 108,2 millones de kilómetros. Así podemos verificar y chequear cada uno de los planetas de nuestro sistema solar. Información científica. Aquí hemos colocado la información de todos los planetas, los 8 planetas. Si la desactivamos, pues se ocultan y podemos observar aquí la velocidad y el comportamiento de cada uno de estos planetas. Pero si la queremos observar en 3 dimensiones, pues aquí la tenemos en 3 dimensiones. Este es el Sol y está representado en escalas astronómicas, en el tamaño de las masas y de los cuerpos. Está proporcional a lo que está en el sistema solar. Aquí tenemos el Sol, Mercurio, está Venus, es Tierra y su luna, es Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano. Pero acá podemos girar nuestro planeta también. Podemos ampliarlo. Podemos ubicarlo así, con la inclinación que queramos. Y observamos aquí las elipses en 3 dimensiones. Esta es una vista en 3 dimensiones. Mientras aquí tenemos la vista en 2 dimensiones. Pero estos movimientos están sincronizados con los movimientos en 3 dimensiones. Este es el proyecto del sistema solar, en los cuales nuestros planetas giran alrededor del Sol en una órbita elíptica. El Sol se encuentra ubicado en uno de esos focos de las elipses. Es importante resaltar que el estudio de nuestro sistema solar se revolucionó por los conocimientos científicos del matemático astrónomo alemán Johannes Kepler, quien nació el 27 de diciembre de 1571 en Ratisbona y murió el 15 de noviembre en 1630. A partir de estos conocimientos hubo una revolución científica. Este astrónomo matemático alemán fue fundamental para deducir las leyes de los movimientos de los planetas y sus órbitas alrededor del Sol. Fue el primero en afirmar que los planetas siguen trayectorias elípticas. Con base en esto y con las investigaciones realizadas por sus colaboradores como Tycho Brahe, lograron un avance significativo en la ciencia, sin recordar el papel fundamental que jugó la geometría y la matemática para la predicción de la posición, movimiento de los planetas alrededor del Sol. Bien, vamos a cerrar con una frase célebre de Galileo Galilei. Galileo Galilei fue un ingeniero, filósofo, astrónomo, matemático y físico italiano. Nació en 1564 y murió en 1642. Miren
la reflexión que nos da Galileo Galilei, dice: la filosofía está escrita en un grandísimo libro abierto ante los ojos. Quiero decir, el universo, pero no se puede entender sin antes no aprender a entender la lengua, a conocer los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Sin ello es como girar vanamente en un oscuro laberinto. Una reflexión muy acorde a nuestra disciplina. Sabemos que el lenguaje de la ciencia es la matemática y que la geometría y las figuras geométricas y su análisis son los caracteres de ese lenguaje. Que si nosotros no entendemos y no comprendemos el lenguaje y sus caracteres, entonces vamos a divagar en un laberinto oscuro y sin luz. En otras palabras, las ciencias matemáticas nos ayudan a comprender y a escribir las ciencias. Nos vemos en otro curso sobre didáctica de geometría.